empezar. Entonces estamos ahí grabando. Buenas tardes, todos, todas, todes. Muchas gracias por la presencia. Entonces este es una edición más del Charlas de Cine Club, que es un proyecto de extensión del área de español del Departamento de Letras de la UNIFES, y que existe desde 2014. Desde el año pasado lo estamos haciendo así, remotamente, que tiene sus problemas, pero también su parte buena, ¿no? Porque como la que estamos teniendo hoy, yo soy Andrea Meneses, ¿no? Profesora ahí del curso de letras. Y entonces hoy tenemos aquí el gusto de estar con la presencia de Marcelo Morales, ¿no? Desde Chile directamente. Entonces, que es director del Cine Chile, director, ¿no? Sí. He leído la última. Entonces, director del sitio cinechile.cl. Después, si puedes hablarnos un poquito de qué sería muy bueno, ¿no? Para que sepamos un poco mejor de qué se trata, y que nos va a... Que vamos hoy entonces a hablar sobre la película de vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor. Y eso, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado. Es una gran felicidad poder estar aquí, contar con tu presencia. Y por favor, entonces vamos, Marcelo va a hablar en español, en chileno. El chileno es un poco más argentino, dijiste, ¿no? Más suave, ya un poco mezclado, pero ya acordamos que va a hablar despacito. Y ahí la gente, los que tengan preguntas, las pueden hacer en español o en portugués. Si lo hacen en portugués, si lo quieren hacer hablando, escribiendo por el chat. Después, si Marcelo no comprende, le traducimos, ¿no? Entonces, es eso. Por favor, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado por esta invitación. Como decía Andrea, voy a tratar de hablar lento, voy a tratar de neutralizar lo más posible mi chileno, que sé que es muy complejo para quienes hablan español, incluso es muy complejo entender el chileno. Y bueno, voy a tratar de neutralizar lo más posible, y de todas formas, como les decía antes que algunos llegaran, he pensado en una exposición muy visual, como que veamos mucho cine, y sobre todo enfocado en la figura de Pedro Chaskel, que es el director de la película que ustedes vieron, de Vida y de Muerte, que es su última película. Él tiene ya casi 90 años, el próximo año cumple 90 años, y creo que es fundamental contarles quién es Pedro Chaskel, porque que ya tiene casi 60 años de trayectoria en el cine chileno, y sin él el cine chileno no sería lo que es hoy, así de fundamental es su figura, y él es parte fundamental por lo mismo de la historia del cine chileno, de sus distintas etapas, pasando principalmente por lo que se llamó el nuevo cine chileno, que está enmarcado dentro de toda esta época de fines de los años 60, donde se habla de los nuevos cines. Ahí está el cinema nuevo brasilero, el nuevo cine el boliviano, el cine argentino de los 60, y bueno, todos los movimientos que aparecieron y que confluyeron justamente en Chile en el año 69, en el Festival de Cine de Viña del Mar, que es como el gran encuentro donde todos estos movimientos, estas nuevas olas se reúnen ahí, y donde obviamente también participó Pedro Chaskel. Bueno, eso, voy a mostrar muchos fragmentos de películas. Algunas conseguí subtítulos en español, pero en general no mucho, pero de todas formas también elegí fragmentos de películas donde haya muy poco diálogo,
porque el rol principal de Pedro Chaskel y su maestría y su influencia va de la mano del montaje. Él principalmente un montajista, y su pensamiento en torno al cine nace a partir de eso, de montar. Voy a compartir pantalla, porque preparé una presentación. Ahí debería estarse, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Sí, se ve. Bueno, excelente. Entonces, un poco, bueno, Pedro Chaskel no es chileno de nacimiento. Él nació en Alemania en 1932 y como tantas familias alemanas migraron en el periodo del nazismo hacia otras latitudes, y él llegó a Chile con su familia en 1935, ahí está mal, de 32. Llegó muy niño a Chile y se crece, estudia, todo desarrolla en Chile y se nacionaliza chileno en 1952. Estudia arquitectura en la Universidad de Chile, ese es un elemento muy importante. Y ahí, mientras estudia en la Universidad de Chile, se interesa por el cine y funda un cineclub de estudiantes, que era el primer cineclub universitario que se abre en el país, dentro de la Universidad de Chile. Hay algunos recortes que yo he conseguido. Y dentro de esa misma cineclub, él funda una revista en un momento en que en Chile no había muchas revistas especializadas sobre cine, y las que habían se enfocaban sobre todo en las estrellas de Hollywood, en los estrenos comerciales, pero no en películas que finalmente a él y a este grupo más le interesaban, que eran películas donde más que nada se reflexionara en torno al arte cinematográfico mismo. También es interesante pensar en el contexto de esta época, que son los mediados de la década del 50, donde el cine chileno era muy, había, el cine chileno en los años 40 había intentado levantar una industria propia, amparada en el Estado, y se había fundado una productora estatal que se llama Chile Films, y se invirtió mucho dinero en eso, y fue un proyecto que fracasó principalmente porque intentó enfocarse más que nada en producciones que se vendieran internacionalmente. Entonces hacían películas que no tenían nada que ver con el contexto chileno, incluso adaptaciones de novelas europeas, y algunos cineastas, cineastas independientes hicieron películas, pero igualmente con un afán comercial, que eran comedias que se desarrollaban en el campo chileno, con todo muy pintoresco, muy folclórico, pero obviamente que no hablaban nada sobre la realidad del país. Paralelamente, en otras artes, como la literatura, la pintura, las artes visuales, sí estaba surgiendo, en el teatro también, sí estaban surgiendo estas ideas más progresistas en torno al arte, ya pensar en el país a partir de eso, a partir de la creación. Y el cine era como un ente aparte. Pero en los años 50, con personas como Pedro Chaskel, empiezan a pensar por qué el cine chileno no entra en esta reflexión artística. Y en ese ámbito es donde él, por ejemplo, funda el Cine Club y lanzan esta revista que se ve ahí, que se llama Séptimo Arte. Es así que el centro, bueno, junto a la creación del Cine Club, nace un centro de cine experimental dentro de la Universidad de Chile, que es liderado por Sergio Bravo, que también estudió arquitectura en la misma universidad, era un poco mayor que Pedro Chaskel, y él tenía implementos, tenía una cámara, tenía una moviola para montar películas, y empieza a realizar películas, y la Universidad de Chile le entrega un espacio para que empiece a filmar, amparado ahora bajo el financiamiento de la universidad. Y él invita a Pedro Chaskel a participar de este centro
y empiezan a hacer cortometrajes documentales sobre distintos aspectos de la sociedad chilena, y siempre pensando también en una estética propia que no siga los parámetros de las estéticas más tradicionales, que obviamente que cuando se dice eso se está pensando en Hollywood. Una de las películas donde participa Chaskel como asistente de Sergio Bravo es Día de Organillos, que les voy a mostrar un fragmento para que vean un poco qué era lo que se pensaba, qué es lo que estaban pensando y cómo realizaban estas películas, que era con muy pocos recursos. No eran películas, ni siquiera tenían sonido directo, sino que la musicalizaban. Pero se escuche. Pero quiero que veamos solo un fragmento para que noten la intención estética que tienen estas películas. Voy a hablar un poco encima. Ya en los primeros segundos hay una intención que difiere con todo el cine chileno anterior, que mostrar un amanecer en Santiago mirado no desde la gran ciudad, sobre lo urbano o lo que puede llamar más la atención hacia alguien de afuera, sino que desde las entrañas mismo de las desigualdades de la ciudad, de las poblaciones callampas que se llaman acá, o los suburbios, sobre la pobreza, y a partir de esa mirada se va luego perfilando lo que va a ser el personaje principal de este documental, que es un organillero, que es un personaje típico chileno, que es alguien que lleva por la ciudad una caja de música para entretener a los niños. No sé si en Brasil tiene otro nombre o existe este personaje, pero alguien que voy a mostrar un fragmento para que vean un poco lo que es un organillero. Ahí, esa es la construcción del aparato, que después se da vuelta, y al dar vuelta a ese rollo, va generando un sonido. Acá está el rescate, sobre todo que lo que buscaba Sergio Bravo, de ciertos personajes típicos chilenos, populares, eminentemente populares. Y está la visión estética de fijarse en de cómo los detalles, por ejemplo, su rostro acá, fusionado con el fondo, va generando una nueva mirada sobre el mundo popular, además. Entonces ahí es lo que yo me refiero, como que hay una cierta búsqueda estética propia, y que eso se emparenta con todo después el espíritu de los nuevos cines en toda Latinoamérica. Lo interesante de todas esas búsquedas es que Sergio Bravo en Chile, o no sé, Pereira dos Santos en Brasil, o Pino Solana en Argentina, todos estaban pensando en lo mismo, pero no se conocían entre ellos. Fue algo que muy inexplicablemente la época hizo que los llevara después a confluir y después conocerse unos a otros y darse cuenta que estaban todos más o menos en lo mismo, ¿no? Voy a volver al PowerPoint. Bueno, lo otro interesante de Chaskel es que él se forma como un autodidacta, nunca estudia cine formalmente, y se forma principalmente como asistente de algunos largometrajes que eran dirigidos por cineastas que se habían formado durante esta época de este intento industrial chileno de los años 40. Entonces él aprende la técnica con estos cineastas, ¿no? Como Naum Kramarenko, como dice ahí, o Hernán Correa, que son dos tipos que le enseñan a filmar, que le enseñan sobre todo técnicas de iluminación, y también cómo montar en la práctica, con la técnica, ¿no? Usar la moviola, etc.
Él aprende de esa forma a realizar cine. Y lo otro interesante es que estos directores justamente son un poco precursores de ciertas búsquedas realistas a partir de la ficción, muy influenciados, como todos, esta generación, por el neorrealismo italiano. Estas tres películas puntualmente donde participa Chaskel tienen, si no bien una intención manifiesta de, de tener un discurso político claro o son críticas con la realidad chilena, no llegan a ese extremo, pero tienen ciertos elementos interesantes en ese sentido. En principio, por ejemplo, que se ruedan en lugares, no en estudios, sino que se realizan en escenarios naturales, en la calle, por ejemplo. Y en los años 60 ya empieza a realizar películas junto a Héctor Ríos, que él sí había estudiado cine en Roma y traía todo encima esa impronta, esa influencia del neorrealismo italiano, y él se especializa en cine como director de fotografía, y juntos hacen una dupla que es fundamental. Realizan películas en conjunto y Ríos se dedica a la fotografía y Chaskel hace el montaje. Y juntos son los directores de las películas. Empiezan a realizar distintos cortometrajes amparados por la Universidad de Chile. Ahí hay un recorte de prensa. Y así en 1965, Chaskel realiza Aborto, que es una película muy precursora, primero porque instala la idea sobre de que existen abortos clandestinos, que las mujeres de bajos recursos se realizan, las mujeres pobres se realizan para no seguir teniendo más hijos, y bueno, eso provoca una mortalidad muy grande, pero es un tema que es tabú, o sea, que no se habla mucho. Y él realiza esta película en 1965 donde habla de todo eso, y es una mezcla entre ficción y documental. Una película muy educativa en ese sentido, de que mostrar esta realidad y por otro lado mostrarles, acá está el vínculo con la Universidad de Chile, ¿no? Como demostrar cómo existe metodologías para evitar esos abortos, y incita a las mujeres a irse a informar a los hospitales de técnicas de anticoncepción. Esta película marca un antes y después en la década, porque su realización es muy buena, muestra como toda la experiencia ya que tenía Chaskel, todo lo que había aprendido, y gana el Festival de Cine de Viña del Mar del año 65, que es la primera vez que el festival hace una versión competitiva, y él va con esta película y gana el festival. Hay una fotografía con los premios del festival en una revista que apareció en ese tiempo. Les voy a mostrar un fragmento de Aborto, y para que vean, sobre todo, el tema del montaje, donde ya empieza a aparecer su intención respecto al montaje, que es un montaje que uno podría decir transparente, que quizás en la película que ustedes vieron lo pueden percibir, que como que no se nota mucho una intervención tan potente del discurso a partir del montaje. Esa es una búsqueda de él. Pero por otro lado, no es un montaje como el montaje de las películas de Hollywood, que hace de que uno se olvide de que está viendo una película y que crea todo lo que está viendo, ¿no? Acá lo que hace Chaskel es que por un lado borra un poco los cortes, como que uno se olvida de que hay cortes, pero siempre enmarcado en la reflexión del espectador. No es tan extremo como el lenguaje hollywoodense. No busca convencer tanto al espectador, no busca llevarlo de la mano, como se dice, sino que busca que el espectador se introduzca en una realidad que él quiere mostrar. Les voy a mostrar un fragmento de Aborto. No se escucha la película, no sé qué tal. A ver, quizá hice mal algo. Voy a compartir de nuevo. Y antes, cuando compartí la otra, tampoco se escuchaba nada.
La otra sí se escuchaba, la música. ¿Y ahora no? ¿No? No. A ver, A ver, qué raro. a ver, pon otra vez, la última vez yo creo que se escuchaba. No. Ah, no, sí, 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 se escucha. Ahora sí. Bajito. Esa noche le conté a mi marido que estaba embarazada y le pregunté que qué podíamos hacer. Él me dijo que cómo íbamos a tener la guagua, que la situación era tan difícil y el trabajo estaba malo, pero que yo decidiera qué quería hacer. Entonces le dije que podía hacerme un aborto y le conté que la Teresa me había dado la dirección de una señora donde se podía ir, pero que necesitaba plata para pagarle. Me dijo que estaba bien y que a fin de semana me iba a dar la plata. También dijo que había que resignarse, que por ahora no había más remedio. A mí me habría gustado tener la guagua, pero no se podía hacer otra cosa. Doña Rosa se quedó el lunes con los niños para que yo pudiera salir. No me atrevía a dejarlos solitos. Me fui caminando hasta la casa de la señora que hacía los abortos. Tenía un poco de miedo por si salía mal y me enfermaba, y alguien tenía que hacerse cargo de los niños y de la casa. Voy a hablar un poco, que va a seguir andando la película, pero un poco para comentar cómo el relato se hace muy transparente, ¿no? Muy claro, pero a la vez se respetan ciertos tiempos, se preocupa mucho de dar cuenta de la realidad en que viven los personajes. Eso es una influencia muy clara de los neorrealismos italianos, ¿no? Que el montaje principalmente se piensa en función de esa realidad y buscando esa verdad. Esa es la base de la visión de Pedro Chasquer sobre el cine. Voy a seguir. Es una película muy bella esa, además, realizada técnicamente. Ya a fines de los 60, cuando... Marcelo, ¿Mm? ¿se encuentra online esa película? Actualmente está en la Universidad de Chile, tiene una cineteca y Sí. tiene casi todas las películas online, pero Aborto la bajó porque la está restaurando. Ah, Pero bueno. yo, si quieren, les puedo mandar un link porque yo igual tengo una copia, que no... Sí. Sí, lo puedo hacer. Puedo mandar todo lo que voy a mostrar, lo puedo mandar. No hay problema. Bueno, gracias. Bueno, a fines de los años 60 empieza a haber, como todo el cine en Latinoamérica, un giro militante mucho más manifiesto, y que Chile obviamente se da sobre todo por los procesos políticos y sociales que se están viviendo, que va a llevar finalmente al triunfo de la Unidad Popular y a Salvador Allende como electo presidente de la República, ¿no? En el caso de Chaskel es alguien que obviamente, si bien no milita en ningún partido político, dentro de su rol dentro de la Universidad de Chile, él está claramente por el proceso del socialismo allendista. En ese sentido, las películas que empieza a realizar en la universidad van un poco en la función justamente de mostrar las diferencias sociales que hay en Chile, las injusticias sociales, con función justamente de que instalar la idea de que hay que cambiar este país, obviamente, ¿no? Voy a mostrar dos películas de este periodo, ya que películas que ya se enmarcan dentro de lo que se llama el nuevo cine chileno, donde Chaskel es uno de los protagonistas, junto con otros nombres como Miguel Litín,
que hace El Chacal de Nuevo Toro, que después vamos a hablar un poco de eso. Aldo Francia, que hace una película muy importante que se llama Valparaíso, mi amor, y que es el fundador del Festival de Cine de Viña del Mar. Y eso es uno de los personajes, para mí, quizá el más importante del nuevo cine chileno por todo eso. Raúl Ruiz, que si bien va en una línea un poco más, no tan derechamente militante, pero muy preocupado de reflejar las realidades del país dentro de una mirada un poco más irónica. Y bueno, está también el Soto, que es más crítico, es de una izquierda más extrema, más por la vía armada, se puede decir. Y esos son como lo que yo podría decir por ahora como los distintos frentes, ¿no?, que se empiezan a levantar. Acá voy a mostrar una película que hace Chaskel el año 70, que se llama Testimonio, que para mí es su mejor película. Es una película sobre un hospital para gente con problemas mentales, para locos, como se decía antes, y en el norte del país, situado en el norte del país, y donde su interés es mostrar las condiciones de total abandono en que viven estas personas, un poco también como reflejar a partir de esa realidad cómo es el país en sí, ¿no? Es una película impresionante para mí. Es una de las mejores películas del año 60, yo me atrevería a decir. Lo voy a mostrar ahora un fragmento de testimonio. Nuevamente está el tema de los detalles, ¿no? De mostrar cómo a partir de esos detalles ir construyendo una realidad y de esa realidad emerge el hombre o la humanidad, y ahí como que todo toma otro nivel de sentido. Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Iquique, diciembre 1968. Servicio de hombres, 29 enfermos para cuya atención existen. Una clínica sin lavatorio, sin agua, sin ventilación, sin iluminación. Una pieza en condiciones ligeramente mejores para consulta del médico. Un excusado para todo el servicio, incluido el personal. 16 celdas individuales. Servicio de mujeres. Atiende a 23 enfermas en condiciones prácticamente similares a las del servicio de hombres. Bueno, y paralelo a esta película, realiza Venceremos, que es una de sus películas más conocidas y donde él básicamente, a partir del triunfo de Salvador Allende, hace una película donde justifica el triunfo mostrando las diferencias sociales que hay en Chile, mostrando cómo viven los ricos y cómo en contraposición los pobres. Y la película cierra con el rodaje que él sale a la calle cuando el 5 de noviembre de 1970, perdón, 5 de septiembre de 1970, las elecciones dan por ganadora a Salvador Allende y la gente sale a las calles a celebrar y él sale con su cámara a filmar. Bueno, acá un poco un pedacito de esta parte que yo le decía cómo contrapone una realidad con la otra, ¿no?
duerme noche para ver llegar el día, que mi pueblo se levante buscando su amanecer. Voy a adelantar un poco porque ahí ya la gente celebrando en las calles, ¿no? Porque nunca vendió su nombre, no tuvo miedo de ser un hombre. Este gallo no canta de contrapunto. Todo este segmento demuestra mucho la habilidad como montajista de Chaskel, porque genera una dinámica muy siempre interesante de ver, como que no demuestra su intención y que ustedes pueden haber visto en el documental, de que hacer siempre lo que uno podría decir como el corte justo, ¿no? Como de no, siempre los tiempos precisos para ver una secuencia, nunca en más ni menos, como que pareciera que está todo muy bien calculado siempre, y eso hace de que uno nunca se despegue de lo que está viendo y se involucre, obviamente. Entonces, todo muy dinámico y tiene que ver con la influencia y el estudio que él realizó del montaje, preferentemente de los rusos. Y dice que él estudió a Pudovkin, que es uno de los maestros del montaje ruso, y que eso despertó en él la intención justamente de ser principalmente un montajista. Bueno, el final de la película, que obviamente abiertamente militante, ¿no? De manifiesto su intención. Paralelo a Venceremos y a Testimonio, él participa del Chacal de Nahuel Toro, que es una película de Miguel Litín de 1969, que se estrena en el Festival de Cine Viña del Mar, el famoso festival del 69, el llamado segundo encuentro de cineastas latinoamericanos del nuevo cine, así se llama. Y él muestra El Chacal de Nahuel Toro, que es considerada probablemente la mejor película de ficción de la historia del cine chileno, y donde Miguel Litín acude a la Universidad de Chile, al centro que dirige ya entonces Pedro Chaskel, para que técnicamente lo ayuden a hacer la película. Entonces, la fotografía está a cargo de Héctor Ríos y el montaje de Pedro Chaskel. Y junto con Litín, los tres participan activamente del rodaje de la película. Hay fotografía en que aparecen los tres al lado de la cámara. Entonces eso a veces lleva a pensar de que la película está en cierta forma dirigida por los tres. Pero bueno, Chaskel es muy humilde y él siempre dice que Litín en verdad era el que dirigía y el que tomaba las decisiones más importantes en el montaje igual. Pero bueno, no, viendo la obra de Chaskel, podría pensar de que hay mucho de él en cuanto al montaje. Entonces quiero que veamos un fragmento del Chacal de Nahuel Toro para que vean cómo en la ficción también toda esta mirada que hemos visto en el montaje, en el documental, también él la lleva en la ficción, en una película que además coquetea o está muy cercana a un realismo, ¿no? Esta película trata sobre un asesino, un campesino alcohólico, analfabeto, que apenas sabe moverse, relacionarse con el mundo, y por eso mismo, dentro de esa desconexión con el mundo, por así decir, en un día en que está muy borracho, asesina a su pareja y a los 3 hijos de ella. Fue un caso real. Y bueno, acá a los asesinos que cometen este tipo de acciones se les denomina chacal. Y sucedió en un pueblo rural que se llama Nahuel Toro. Por eso la película se llama así, El Chacal de Nahuel Toro. Y fue un caso muy famoso porque fue condenado a muerte. Acá los condenados a muerte eran fusilados por un pelotón. Y él en la cárcel se regenera, aprende a leer, entiende todo lo que hizo, comprende por qué lo hizo, porque era alguien totalmente desconectado, abandonado por la sociedad. Comprende todo lo que es vivir en sociedad,
se educa, todo eso en la cárcel, pero de todas formas el presidente de la República, que es el que tiene que indultar la pena, no le indulta y el tipo es fusilado. La película habla sobre todo ese proceso y está realizada bajo una maestría total, desde el actor, que se llama Nelson Villagra, hasta Pedro Chackel, que es montajista, y la fotografía. Es toda una conjunción de grandes nombres del cine chileno. Les voy a mostrar un fragmento de él. Acostado. Serían como las 5 de la tarde. La Rosa me había traído vino de donde el manco, 3 litros. ¿Te los tomaste solo? No, ella también tomó. ¿Mucho? Un poquito. Por eso ya está curado. Curado en Chile es borracho, por si acaso. Y bueno, acá esta secuencia, que es el asesinato de la mujer, muestra el montaje y la fotografía y cómo se complementaba la visión de Chaskel con Héctor Ríos, que era el fotógrafo. Y también muestra como lo avanzado que era la visión del montaje, esto de flashbacks, y de vuelta al presente del relato, y ir de atrás para adelante muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Y cómo eso finalmente está tan bien construido que uno como espectador no se pierde en esa ida adelante y atrás. Y también la importancia de los detalles, que como ya hemos visto en las otras películas que ya les he mostrado. Esta película es, para mí, es la mejor película del cine chileno, sin duda. Y ayuda al prestigio, obviamente, de Pedro Chaskel como montajista. Y ya en los años, en medio de la Avenida Popular, realiza esta película que no es Hora de llorar, que esto les va a interesar quizás. Esta película es sobre unos exiliados brasileños que llegan a Chile, que son del Frente Táctico Armado Brasileño, y que Chaskel, junto con un cineasta que se llama Luis Alberto Sanz, los filma y para que relaten sobre las tácticas de tortura que sufrieron antes de salir de Brasil, producto de la dictadura que vivía Brasil. Es una película bien terrible porque muestra las técnicas mismas de tortura, la escenifica junto con los relatos de los mismos militantes del frente, y también una película bien terrible porque un poco es un presagio de lo que va a pasar en Chile también, ¿no? De sequestro do embaixador suíço no Brasil. Nós saímos através de um sequestro. Saí da prisão como através de um sequestro. Fui tirada da prisão por um sequestro. É uma ação violenta revolucionária que responde à violência do governo. No Brasil, não existe outra forma de sair da prisão a não ser através da força.
Esta película sí está online, si después la quieren ver, le puedo mandar el link. Es muy gráfica, ¿no? Muy clara de lo que quiere decir. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, estudante de medicina e funcionária pública. Wellington Moreira Diniz era estudante, jornalista e lecionava até 1968, quando passei para a vida clandestina. Carmela, Yo no sé si esta película es conocida en Brasil, ¿no? No estoy seguro de eso. Pero acá es una película igual bien importante por lo que les conté. Y está restaurada, se ve muy bien. Ahí está el título de la película. Con la llegada del golpe de Estado, Pedro Chaskel, como siempre activo, y este es un elemento que es muy importante tener siempre presente, muy atento a lo que pasa en el país. Su cine está totalmente relacionado con lo que sucede en Chile, siempre con la cámara en mano, por así decir, para captar la realidad de lo que está pasando. Y eso es muy evidente el mismo 11 de septiembre, que él desde la ventana de un departamento de un amigo se pone a filmar el paso de los aviones que van a bombardear el Palacio de la Moneda, donde va a morir el presidente Allende. Así están esas son las filmaciones que él realiza de los Hawker Hunter, que es el modelo de los aviones que bombardean la moneda. Esta es su última realización, por así decir, antes de partir al exilio, que si bien, como yo le decía, él no militaba en ningún partido político, su trabajo en la Universidad de Chile lo hace obviamente alguien que la dictadura va a perseguir. Y consigue irse a Cuba, producto también de todas las relaciones que había forjado en los años 60 dentro de los intercambios que hay con el cine cubano. Entre Chile y Cuba hay un intercambio muy fuerte respecto al cine, que se potencia, por ejemplo, con las realizaciones del Festival de Cine Viña del Mar, con ciertos convenios que se hacen entre los gobiernos de ambos países de intercambio de materiales, etc. Y él se va a trabajar al ICAIC, que es el Instituto Cinematográfico de Cuba. Estando allá, empieza a trabajar en un proyecto, y él dice que este proyecto lo salvó un poco de la locura del exilio, de la pena de irse del país. Se reúne con Patricio Guzmán, que era un director que estaba rodando antes del golpe lo que estaba pasando en Chile, y que era ese ambiente que se sabía que iba a venir algo, o si no era una guerra civil, iba a ser finalmente un golpe de Estado. Hay toda una historia de cómo Guzmán logra sacar el material, que primero llega a Suecia, gracias a gestiones de alguien que trabajaba en la embajada de Suecia. Y ya estando en Europa, todos los rollos del rodaje, Guzmán se reúne con ciertos directivos del ICAIC cubano y le dice que le ofrecen toda la instalación, toda la infraestructura cubana para poder montar la película en Cuba. Y además justamente estaba Pedro Chaskel. Y Guzmán, justamente antes de que fuera el golpe, que estaba pensando en hacer una película sobre estos meses, había hablado con Chaskel, quería que él montara la película. Entonces se dio una buena coincidencia y empiezan a trabajar en lo que se llamó luego La Batalla de Chile, que es uno de los documentales más importantes del cine político, no solamente latinoamericano, sino que mundial, yo me atrevería a decir. Son 3 partes. La primera parte se estrenó en 1975 y fue un trabajo muy arduo, según relatan ellos. Tuvieron que revisar, no sé, unas 8 horas de metraje y a partir de esa revisión de 8 horas ir pensando cómo se estructuraba el montaje, también con ciertos, obviamente con una idea política detrás que debía ser potente, para explicar todo el proceso que había vivido Chile, sobre todo en el último año de gobierno de Allende.
desde enero más o menos del 73 hasta el mismo 11 de septiembre. Y bueno, quiero mostrarles dos secuencias de la batalla de Chile, para que vean cómo la maestría misma de Chaskel en el montaje configura ciertas secuencias que son muy claras de lo que se quiere mostrar, ¿no? Acá la primera secuencia es un día que los transportistas hacen una huelga, paralizan el transporte público, los transportistas son de oposición, están financiados por la derecha, incluso por Estados Unidos, y es una forma de desestabilizar el gobierno de Allende. Y acá Guzmán se sube a un camión que está llevando a la gente a trabajar, porque la gente igual quiere ir a trabajar, es la forma en que ellos tienen de combatir estos paros, estas huelgas. Y bueno, acá a mí me encanta esta secuencia porque muestra cómo Chaskel mezcla esa idea de dentro de un mismo camión, donde va mucha gente apretada, igual instalar la idea de construir una realidad, una verdad hacia el espectador. Esto está En el mes de mayo, una tercera parte del transporte colectivo está inmovilizada por falta de repuestos de origen norteamericano. En 1973, las importaciones de Estados Unidos bajan al 15% del total. Para protestar contra este estado de cosas, pero también para agravarlo, los dueños de autobuses particulares declaran una huelga indefinida. Con solo 600 vehículos, la empresa del Estado debe atender por sí sola el trabajo que hacen los 5.000 autobuses particulares de Santiago. Para paliar en parte los efectos de la huelga, los obreros utilizan para el transporte de pasajeros los camiones de las fábricas. ¿Qué opina usted de esta huelga? Que todos luchemos para lograr que el gobierno tenga confianza gracias a los trabajadores. Que hay que combatir nomás la huelga. ¿Cómo tenemos que combatir? Siendo unidos, pues. ¿Cuánto caminó usted? 70 cuadras más o menos con mi coche. Bueno, yo creo que en este momento es cuando el pueblo tiene que demostrar la capacidad de lucha que se ha venido forjando a través de todo esto, a través de todo este proceso. Y aquí, como se está viendo, el sacrificio, no importa hacer cualquier tipo de sacrificio con tal de cumplir y seguir produciendo. ¿Alguien más quisiera opinar? La campaña que tienen los momis contra nosotros, el capitalismo, y todo el tiempo vamos a estar escasos de sueldo. Pero los trabajadores debemos tener confianza en eso y ser conscientes. ¿Qué opina usted? Mire, en realidad yo pienso que en mi calidad de estudiante se está al país paralizando de cualquier manera, por cualquier... Bueno, esa secuencia para mí magistral, momio, acá se le decía a la gente de derecha, hasta en esa época sobre todo. En el mes de... Y otra secuencia que también es muy comentada por la maestría de Chaskel en el montaje es esta donde se muestra un funeral de un edecán naval. Los edecanes son los, no sé si se usa esa palabra en Brasil, los edecanes son los miembros de las Fuerzas Armadas que acompañan al presidente. Eran muy cercanos a Allende, sus edecanes obviamente, y como una forma de desestabilizarlo, un grupo armado de derecha asesina al edecán de la Marina. Esta secuencia de la batalla de Chile muestra el funeral y está montada de una forma en que, sin decirlo abiertamente, se ve acá como finalmente la Armada estaba por el golpe. Y se ven los gestos y Chaskel monta todo para instalar esa idea. Es un funeral, entonces que estén sonriendo, que estén como en ese sentimiento de relajo, demuestra un poco que finalmente no les importaba la muerte
del marino, sino el efecto que eso iba a provocar, que era finalmente llevar todo hacia el golpe de Estado. Meses más tarde, en su exilio de Buenos Aires y antes de ser asesinado, el general Carlos Prats declara que una de las razones para eliminar al comandante Araya era impedir que Allende se informara de lo que estaba ocurriendo en los círculos militares de Valparaíso. Es aquí donde un sector de la oficialidad empieza a planificar el golpe de Estado con la asesoría del gobierno norteamericano. Bueno, que hay una idea muy clara del montaje, ¿no? Que la imagen abra paso al sonido, o a lo que dice el relator, en este caso Patricio Guzmán, y no al revés, ¿no? No que la palabra dé paso a la imagen. Y eso es una idea eminentemente cinematográfica, podríamos decir. Después, en el exilio en Cuba, empieza a realizar algunas películas. La más destacada, vamos a saltar un poco esto, pero la más destacada es esta que se llama Los ojos como de mi papá, que es una película sobre niños, hijos de exiliados viviendo en Cuba, y cómo ellos ven la realidad que están viviendo como hijos de exiliados. Es una película bien fuerte, tan bella como fuerte, porque los niños hablan de cómo saben de que sus padres han sido torturados, o que hay un padre ausente, etc. Él se dedica a hacer varias películas en Cuba, se convierte en un nombre importante dentro del cine cubano de los fines de los años 70 e inicios de los 80. También otra película importante que realiza es una foto recorre el mundo, que es sobre Alberto Korda, que es el fotógrafo que fotografió al Che Guevara en su fotografía más famosa. La fotografía icónica que todos conocemos. En mediados de los años 80, Chaskel regresa de su exilio, empieza a haber una apertura de la dictadura hacia los exiliados, y varios deciden volver a Chile, y de inmediato se suma a todo el movimiento que surge en los años 80 de varios cineastas que usan el video como una estrategia de crear películas aprovechando de que el video tenía una mayor capacidad de distribución. Se hacían películas con mayor rapidez y se distribuían clandestinamente en distintos lugares, incluso iglesias. La iglesia acá fue un elemento bien importante para la oposición a la dictadura, contrario a lo que se podría creer. Pero acá la iglesia fue bien importante en ese sentido. Esta película, que se llama Somos Más, muestra el movimiento de las mujeres que lucharon contra la dictadura, particularmente en este caso de esta película, en una manifestación, en una marcha que se hizo en el centro de Santiago, y que muestra a la vez la represión que sufrían estas mujeres. También acá muestra la capacidad de montaje también de Chaskel, de cómo en pocos segundos dar cuenta de un hecho en toda su magnitud. Ha permitido hasta aquí, pero de aquí... Personas, y para que no nos permitimos caminar unas cuadras más. Esto no puede ser.
Bueno, este regreso inmediato a hacer este tipo de películas muestra, como ya dije antes, como su visión de que el cine tiene que ir totalmente de la mano de la realidad misma, ¿no? Es así, bueno, después Chaskel se dedica a hacer, después con el regreso a la democracia, o de la pseudodemocracia, como se dice ahora, se dedica sobre todo a trabajar en algunos programas de televisión documentales, dirige algunos capítulos, que son documentales sobre todo geográficos, sobre distintas partes de Chile, de muy buena factura, y los capítulos que él dirige son muy claramente de su estilo, ¿no? Como mostrando ciertas manifestaciones populares, al hombre común, no enfocándose tanto en lo turístico, en lo geográfico. Y bueno, también realiza clases en universidad, en las nuevas carreras sobre el audiovisual que se abren en Chile, obviamente profesor de montaje, participa de algunos largometrajes de ficción también, y bueno, a partir del año 2000 empieza a trabajar en este proyecto, que el que ustedes vieron, que se llama De Vida y de Muerte, que es de muy largo aliento. Las entrevistas de la película las realiza en el año 2000, pero se demoró 15 años en montarla porque no fue fácil para él montar una película donde todo lo que él quería decir, junto con Luz Lagarrigue, que es la que hace la investigación de la película, que quedara muy claro y muy bien estructurado lo que era la Operación Cóndor y bueno, lo que quería decir la película en sí. Esta película nace de la idea de Luz Lagarrigue, que es la esposa de Patricio Viedma, que si se fijaron está dedicado a él al principio de la película. Él es un detenido desaparecido, era militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que es uno de los movimientos que iba por la lucha armada, pero que aún así apoyó al gobierno de Allende. Y bueno, él era argentino, pero vivía en Chile desde los años 60, y salió de Chile arrancando de la dictadura, pero finalmente fue apresado en Argentina y murió allá. A partir de la búsqueda de la verdad de la muerte de Viedma, su pareja, que era Luz Lagarrigue, empieza la investigación que finalmente deriva en este documental. Ella le pide expresamente a Chaskel que haga el documental. Y él acepta esta misión, que en un momento le pareció muy grande, pero finalmente le encontró la vuelta, por así decir, a la realización, y él habla de que buscó hacer una película con un montaje austero, muy sencilla en ese sentido. Lo que más le costó fue estructurar, porque él decía que cómo podía darle sentido a ciertas entrevistas que parecían no tener conexión en sí, como la de la mujer uruguaya, por ejemplo, cómo se relacionaba con otros testimonios, pero a mi entender como que se logra complementar todo muy bien, ¿no? Acá se ve en esta película, a mi parecer, y acá donde ya podríamos empezar a conversar un poco, que es una película como que está constantemente depurando la información para que quede muy clara, y así asoma una verdad, esa verdad que Chaskel busca siempre en sus películas. Y está obviamente acá muy claramente esa visión de obtener la imagen justa y precisa, y lo que se dice también sea muy preciso y transparente. Y yo creo que algo muy claro en eso es la duración misma de la película, que apenas uno podría decir que dura 45 minutos, pero dentro de esos 45 minutos se dice todo lo que se podría decir, ¿no? Y eso es muy claro de la forma de ser también de Pedro Chaskel. Él es muy así, es como muy preciso para hablar, dice lo justo y preciso, es muy humilde también, nunca habla mucho, nunca él se da la importancia que él en verdad tiene. Y otra cosa que a mí me parece muy destacable de esta película, que quizás no se ve mucho en sus películas anteriores, es el uso de los silencios, que para mí son muy potentes cuando hay silencio, cuando muestran los archivos mismos.
No hay música, no hay una voz encima. Bueno, en la película no tiene una voz que relata los hechos, sino que se va relatando a partir de la entrevista. Pero a mí me parece muy bien logrado el tema de los silencios, como cuando muestra los documentos o fotografía, no se escucha nada. Y ahí como que le abre la ventana al espectador, por así decir, para que el espectador se sumerja en esos documentos y sienta el peso de lo que contienen esos documentos. Bueno, eso, ya para terminar, dejo esta frase de Pedro Chaskel para que la lean, ojalá se entienda, pero creo que resume muy bien su mirada sobre lo que es el cine y lo que él ha hecho como cineasta. Y con esto, quizás me pasé mucho hablando, pero siento que era muy importante hablar sobre la carrera de Chaskel, ¿no? Es una carrera muy larga además, pero creo que era bueno para derivar justamente ahora si es que ustedes tienen alguna pregunta o podríamos hablar un poco más del documental en sí. Voy a parar la presentación. Gracias, Marcelo. Fue una super clase, ¿no? Tomé nota, estoy aquí tomando nota desde que empezaste a hablar, ¿no? Aprendí mucho. Y muchas gracias por toda esta clase, ¿no? Y ahí tenemos unos minutos que no está previsto que terminemos ahí a las 4:30, entonces tenemos unos minutos para charlar. Y está abierto, quien quiere hablar, hacerle preguntas a Marcelo. Lo pueden hacer en portugués, en español, en portuñol, como siempre, y lo pueden hacer hablando o por el chat, y si lo hacen en portugués, nosotros le traducimos a Marcelo, entonces estén a gusto. Bueno, antes que alguien diga algo, para rellenar un poco, voy a poner en el chat el link del perfil de Pedro Chaskel de Cine Chile. Esa es la página que yo dirijo, que es básicamente una enciclopedia del cine hecho en Chile. Todo el cine todas las películas chilenas que se han realizado, o en verdad todas las que hasta ahora hemos ingresado, que ya son como 6.000, están en esta base de datos. Y también adjuntamos entrevistas, archivos de prensa que hemos rescatado de algunas revistas o diarios. Entonces ustedes entran al perfil de Pedro Chaskel, hacia su derecha hay aparte de que está toda la filmografía y su biografía, está también distintos datos sobre, distintos artículos que se adjuntan a su perfil. Y para que exploren si desean después toda la información que hay ahí, pueden ver la información de las otras películas en que he participado, y ahí también están los links cuando las películas están online. Está todo ahí. Ese es un poco el trabajo que yo hago como investigador de cine chileno. Sí, te iba a pedir que hablaras un poquito sobre eso. Qué bien que ya lo has hecho. Ya he visitado y les recomiendo que está buenísimo el sitio. Ya, Graciela levantó la mano y los demás también, ¿no? Yo levanté la mano para empezar, porque nos quedan pocos minutos, ¿no? A ver sí, perdonen, yo creo que hablé demasiado. No, fue una super clase. Yo aprendí un montón. Para mí fue así, en realidad, como te dije antes de empezar, te iba a preguntar sobre esa relación con el nuevo cine chileno, qué significaba exactamente eso, en fin. Y bueno, para mí quedó súper respondida la cuestión, ¿no?
y a partir de lo que, es más un comentario, ni sé si tengo alguna pregunta concreta, ¿no? Pero a partir de lo que presentaste, las cosas que me llamaron la atención en el documental, exactamente, silencio, los primeros planos que toma de las personas cuando están hablando, que te sensibilizan, ¿no? Entonces, digamos, con la retrospectiva que hiciste me permitió entender de dónde venía, cómo llegaba todo eso. Y hubo, en fin, algunas cosas como el organillero o las escenas de Venceremos, que tengo la impresión de haberlas visto en otras películas que no sé si son de Patricio Guzmán, no me acuerdo, pero son como esa escena que mostrás de cuando hace el instrumento, ¿no? El organillo. No sé por qué, pero yo creo que ya la vi en alguna otra, entonces no sé si es un homenaje y alguna película chilena. En fin, nada, solo quería agradecerte porque, bueno, no sé, aprendí un montón. Así que eso. Yo creo que tiene que ver esa idea, como ese déjà vu que quizás tuviste. Sí. Tiene que ver con una forma que surge en esos años. Y claro, Patricio Guzmán es muy... Chaskel como Guzmán, por ejemplo, fueron formados técnicamente en el montaje también por un sacerdote que curiosamente acá se dedicó al cine en la Universidad Católica, que se llama Rafael Sánchez. Incluso él escribió un manual de montaje que se llama el montaje cinematográfico, que es muy famoso, se usa en distintos lugares del mundo, es muy técnico. Y bueno, coincidieron y trabajaron juntos, entonces también hay como una influencia conjunta, una formación conjunta, ya se hace, y también una visión del mundo también que comparten, de reflejar una realidad que no se había mostrado en el cine previamente, y eso lleva consigo una búsqueda formal propia, que no se parezca a lo que uno ve habitualmente en el cine más comercial. Entonces, yo creo que ahí uno hace de que empieza a vincular forma y una cosa se parezca a otra, y que incluso estas películas se parezcan a algunas películas uruguayas de esos años, como Mario Handler o Boliviana de San Ginés, y así todo empieza a tener una conexión bastante mágica, como yo diría. Bueno, gracias Marcelo. Ligia ha levantado la mano también. No te escuchamos. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, profes, todos, buenas tardes y muchas gracias. Me gustaría hacer un comentario, una pregunta. Yo estoy estudiando letras españolas en Unifesp, pero me recibo en 2 semanas como historiadora en otra universidad. La primera vez que escuché hablar de la Operación Cóndor fue hace poquísimo, hace unos 2, 3 años, y no fue en historia, fue por una música de Calle 13 llamada Latinoamérica, y hay una frase, Operación Cóndor, invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido, y fui a buscar qué era esta Operación Cóndor. Y no me encanta historia desde hoy, ¿no? Desde hace mucho, cuando se hace una facultad, cuando somos mayores es porque realmente nos gusta, ¿no? Y nunca había oído hablar de la Operación Cóndor. En Chile, en Argentina, ¿les parece que hablan más o hablan tan poco como acá? Sí, yo diría que se habla más. En Chile había, cuando volvió la democracia, hubo un boom bien importante de sacar a la luz distintos aspectos, y uno muy importante era la Operación Cóndor. Sobre todo en base a un caso que lo nombra el documental, que es la Operación Colombo, que es una operación que significó la muerte de 119 militantes de izquierda, y que la dictadura hizo todo un montaje diciendo de que habían muerto en enfrentamientos en Argentina. Entonces, a nivel de cantidad de muertos,
es muy grande, y ese caso fue muy simbólico para entender lo que fue la Operación Cóndor en Chile. Entonces, yo creo que ese caso, sobre todo, hace de que haya sido importante hablar e investigar la Operación Cóndor. Y también hubo un caso bien importante en los años 90, yo era adolescente en los años 90, pero me acuerdo claramente el impacto que provocó el asesinato de un químico de los agentes de la dictadura, que era un químico bien siniestro que generaba químicos para matar a gente, a opositores. De hecho, últimamente se ha estado investigando que incluso Neruda puede haber sido envenenado, o el expresidente Eduardo Frei también sufrió de ciertos químicos que lo llevaron a la muerte. Este tipo hacía esos químicos y se convirtió en alguien peligroso para los agentes, y él arrancó a Uruguay. Y allá en Uruguay fue apresado y lo mataron. Ese caso, el caso Berríos, se llama Eugenio Berríos, fue muy impactante por la muerte y por todo lo que significó que todavía estaban operando estos grupos ya en democracia, todavía estaban operando. Entonces ese caso también se prestó mucho para hablar de lo que fue la Operación Cóndor. Así que se habló mucho en los años 90, yo tengo muy claramente lo que es la Operación Cóndor, como no recuerdo claramente cuándo fue, sino como lo tengo muy incorporado, ¿no? Se habló mucho en ese tiempo. ¿A ustedes les parece que este silencio es algo intencional en Brasil? Yo creo que sí. De hecho, a mí me parece que el mismo documental de Chaskel da un poco cuenta de eso, porque se nombra muy a la pasada Brasil, pero no se habla de ningún caso relacionado con Brasil. Se habla de que la Operación Cóndor incorporó a Brasil, pero no se habla mucho de qué pasó en Brasil con la Operación Cóndor. Yo creo que es una deuda un poco del documental, si uno le pudiera decir algo en contra. Es una deuda que tiene, porque Brasil pasa así muy por encima. Y yo, porque vi de nuevo el documental para esto, también me lo pregunté así como, en verdad yo tampoco sé mucho cuál fue el rol de Brasil o qué es lo que pasó con Brasil. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, pues, puedo solo, solo comentar lo que hacer el puente, ¿no? Es que te iba a preguntar exactamente eso sobre Brasil, ¿no? Que fue algo que me llamó la atención, que no, te iba a preguntar por qué no se habla de Brasil, o casi no se habla, ¿no? Como has dicho, no solo se menciona que Brasil formaba parte de la Operación Cóndor, pero nada más, ¿no? Sí. Yo creo que también porque los vínculos más fuertes de la dictadura y donde hubo víctimas fue en Argentina, y también hay una cercanía con Uruguay, sobre todo por lo que yo contaba con que pasó con Eugenio Berrío, había como lazos más fuertes con esas dos dictaduras, yo creo. Porque hay casos ya muy evidentes de que hubo un intercambio y un lazo así de colaboración. Y quizás con Brasil, pero yo no recuerdo que hayan casos vinculados con Brasil. Entonces yo creo que eso igual atenta quizás de que no se interesó mucho la investigación por ese lado. Y además que hay que entender que por qué nace esta película, porque nace por la viuda de Viedma, que finalmente ella quería llegar a la verdad de lo que había pasado con su pareja, que finalmente murió en Argentina. Sí, sí, sí. No, es impresionante lo que cuentan sobre Uruguay, ¿no? La cantidad de gente que se va a Argentina y cómo ocurre. Y solo comentar, ya te paso la palabra, Graciela, ¿no? Que fue curioso la mención que hizo Ligia. Ahí es una historia interna, es que el otro día Grace, que está aquí con nosotros, que es profesora, hizo una charla que hablaba sobre la importancia de la canción Latinoamérica entre los estudiantes brasileños, cuando van a dar clases, cómo usan esta canción, ¿no? Y ahí por eso le comenté a Grace aquí la caja de mensajes, otra vez Latinoamérica, como esta canción, ¿no? Está tan importante, cómo trae cosas, es muy interesante. En fin, una anécdota. Natalia está preguntando algo sobre la batalla de Chile, que nunca había sido pasada en televisión, y hace un mes, se vio por primera vez en televisión abierta en Chile. Y fue un suceso bien importante, porque es una película que lo que se sospecha, y es como muy clara la sospecha, de que nunca ningún canal la quiso exhibir por lo que se dice, ¿no? La película pone en evidencia muy claramente quiénes
trabajaron para derrocar el gobierno de Allende, y muchas figuras que hasta hace poco participaban activamente de la política en Chile, y militares también en actividad, etcétera. Entonces una película que era muy peligrosa en ese sentido, ponía evidencia todo eso. Y ahora hay un canal de televisión que extrañamente se convirtió en un canal muy de izquierda, se llama La Red, y está dando una serie de películas documentales, sobre todo sobre que nunca se habían dado en televisión, y dio la batalla de Chile, las 3 partes, en 3 días seguidos, y fue un suceso muy importante eso, porque provocó una comunión a partir de redes sociales, del comentario sobre la película. Si bien es una película muy vista igual, porque usted puede encontrarla en YouTube muy fácilmente, circuló siempre muy profusamente por distintos lugares, se ha dado en cines también, en festivales, etcétera, pero ahí uno se da cuenta que la televisión todavía tiene un elemento social muy fuerte, ¿no? de comunión igual, y que las redes sociales ayudan más aún esa comunión. Entonces se provocó un descubrimiento bien fuerte sobre la película, un redescubrimiento, y también fue muy impactante para gente o jóvenes que nunca la habían visto, y sobre todo en este proceso que estamos viviendo ahora, como justamente de cuestionar los 30 años de democracia que han habido en Chile, de ver dónde se quebró todo, fue muy revelador. Así que fue muy importante esta exhibición en televisión de la batalla de Chile, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, una película que sigue siendo muy actual. Gracias Natalia. Y Graciela. No, era solo un comentario a partir de lo que dijo Lilla, ¿no? Marcelo también, yo pensé, bueno, falta más sobre Brasil, ¿no? Si faltase alguna cosa, falta más sobre Brasil. Pero en realidad, ¿sabes qué? Me quedé pensando, y también un poco para Lilla, eso. Para mí, ahí ustedes me van a corregir, brasileñas y brasileños, ¿no? Pero esa es la relación con la memoria que ha tenido acá Brasil, ¿no? De pasar a la democracia con un acuerdo con la propia dictadura, y borrar cualquier cosa de los culpables realmente. Y entonces, no sé si te enteraste, Marcelo, pero se acaba de estrenar una película, Marighella, que fue presentada en 2019 y fue prohibida en estos años. Y es muy interesante porque en la película, no sé si alguien la vio, pero no aparecen los nombres de los torturadores, no aparecen los nombres, en fin, no los tenés, ¿no? Así, a mí la película me gustó, soy militante de esa y hay que presentarla, pero no tenés las informaciones. Y en contraposición hay una cosa muy interesante que yo no sabía, es que se hacía una militancia de esconder, o sea, la policía y los militares escondían y les prohibían a los medios de comunicación que hablasen de cualquier acción heroica, vamos a decir, de la dictadura, ¿no? De la guerrilla. O sea, se desturpaba todo, porque lo que parece a partir de la película es que tenían miedo de que la gente se concientizase que eso era importante, ¿no? Entonces, me parece que esa es una política coherente todo el tiempo, de esconder y que no supieses de la Operación Cóndor, por ejemplo, que te enteres recién ahora, siendo que, no sé, la Comisión de la Verdad está desde 2009 más o menos, ¿no? Y si me permite, por ejemplo, cuando terminó la esclavitud, al día siguiente el orden fue quemar todos los archivos que existían con los datos, con los nombres. Hay una plataforma que se llama Voyage, con los datos de los esclavizados de África para América del Sur, para Estados Unidos, en fin. Podríamos dar un montón de informaciones porque son 6 millones de personas que vinieron para Brasil, el país que más
traficó personas en la historia. Y no tenemos estos datos porque fueron quemados al día siguiente. Entonces parece ser realmente una manera de lidiar con la historia, con la memoria y de silencios, ¿no? Un padrón, no sé. El problema no es de la película tanto, tal vez. Sí. Igual yo quería decir que, bueno, todos esos procesos de memoria han sido muy difíciles en todo, yo creo. Yo he estado estudiando Uruguay últimamente y allá también hubo una transición a la democracia negociada con los militares, acá en Chile también. Quizá Argentina es como el caso más, se diferencia un poco porque ya hubo enjuiciamiento hacia las cúpulas más importantes, pero tanto en Chile como en Uruguay eso ha sido muy difícil y en Brasil también. Y yo creo que ahí está la importancia que uno puede empezar a valorar, al menos desde Chile, como la importancia del cine en este sentido, como de que existió una tradición que se forjó hacia gente como Chasquer, de siempre pensar el cine como algo que un poco fuera en contra de esas políticas oficialistas de que siempre borraban esos quiebres, ¿no? Y yo creo que esa tradición es muy fuerte en las nuevas generaciones de hoy, se ve muy claramente en el cine chileno de estas últimas décadas. O sea, hay influencia grande de las películas de Chasquel, de Patricio Guzmán, de instalar esa idea, y eso mismo hace de que el documental chileno particularmente sea muy poderoso en ese sentido, más poderoso que la ficción, y es muy reconocido por lo mismo, ¿no? El documental en Chile es muy importante porque siempre está como a la vanguardia, incluso estéticamente. Hay siempre una reflexión en torno a la realidad a partir del documental. Y se toma como una lucha justamente o una lucha a favor de la memoria, ¿no? Bueno, Guzmán tiene mucho texto al respecto, y su frase más famosa es justamente de que un país sin documental es como un árbol de fotografías sin fotos. Esa es como su frase más famosa, y un poco refleja como ese espíritu, ¿no? Yo me acordé de yo estudio, mis investigaciones tienen que ver con canción, ¿no? Y yo he estado en Chile en enero de 2020, tengo que pensarlo, ¿no? Porque 2020-2021 fue como un año solo, entonces a veces me pierdo. Antes de la pandemia, ¿no? En enero, y me contaban unas personas que durante la dictadura se prohibió, no se hacían discos, como si no, y mucha cosa que se produjo también la dictadura destruyó. Entonces, que casi no hay nada de producción de música de los años 70 en Chile, ¿no? Y ahí ahora me preguntaba, ¿no? En el caso del cine, entonces se mantuvo la producción, pero se mantuvo desde afuera, sería eso. Entonces los directores, en fin, la gente del cine se exiló y siguió produciendo, ya no me acuerdo, produciendo pero desde afuera, no, desde Cuba, por ejemplo. Sí, de hecho, el caso chileno es muy particular, se estudia mucho respecto a cómo es uno de los países que sufrió muchos exiliados políticos y que su cine es muy poderoso desde el exilio. Y fue porque el caso chileno fue muy importante para las izquierdas de todo el mundo, el ejemplo de Allende, y entonces hubo mucha solidaridad con todos los cineastas que llegaron a Europa, a Cuba o a México también, y produjeron muchas películas. O sea, yo he contabilizado como 150 películas entre el 73 y 85 más o menos, que es como el periodo en que se cuenta como exilio, ¿no? Pero es bastante, yo no conozco otro caso similar, como de tanta producción de cineastas exiliados y que siguen haciendo películas sobre el tema, ¿no? Como combativas, ¿no? Combatiendo eso.
informativa y combativa y discursiva. Es un caso bien único. He estudiado por lo mismo, es bien particular eso. Pero el cine siguió, se hizo cine a lo largo de la dictadura. Sí. ¿Y qué tipo de cine se hizo? Se hizo cine o sea, la producción obviamente baja dramáticamente con el golpe. Hay algunas películas incluso oficialistas que de hecho no se conocen mucho. Yo justamente estoy investigando eso. Algunas películas a favor del régimen, obviamente muy propagandísticas. A fines del año 70 empieza a haber como ya un giro, y sobre todo gracias al video. El video permite una mayor facilidad, aminora los costos, que era muy costoso hacer películas en formato fílmico, y el video permite mayor facilidad de la producción. Entonces aparecen varias agrupaciones o colectivos en torno al video. Hay como 3 bien importantes. Hay una que es bien famosa que se llama Teleanálisis, que hacen noticieros. Si ustedes ponen Teleanálisis en YouTube, aparecen varios noticieros respecto a eso, y de hecho Chaskel trabaja con uno de ellos, hace ese Somos Más, yo le mostré de las mujeres, es de un colectivo, lo hizo con un colectivo que se llama Ictus. Era un grupo de teatro que compró implementos de video y empezó a producir películas. Y fueron bien importantes por lo que yo les decía como de la distribución. Se asociaban a ciertas organizaciones barriales o amparados por la iglesia, y ahí mostraban las películas. Entonces, en términos de distribución clandestina, obviamente, fue muy importante. Se prestaba también para hacerlo más fácil el video. Se sacaban copias de un cassette y cada agrupación se llevaba su cassette y veía estos noticieros, películas o documentales que mostraban lo que no mostraba una televisión totalmente dominada por el régimen. La realidad que no se veía ahí. Y eso explica un poco el alzamiento contra la dictadura. Las primeras protestas aparecen como el año 82, 83, de ahí para adelante hasta que viene el plebiscito y gana el no. Entonces es bien importante el rol del cine en ese tiempo. Eso del video está en ¿no? Sí. Cuando lo empezaste a decir, ¿qué es eso que es tan fuerte en esa película? Claro. Que en realidad yo vi la película y eso me pasó. Ahora cuando lo explicaste sobre ese auge, digo, eso explica. Sí. Sí, y el cine, sí, no sé, no soy una investigadora, ¿no? Una experta en cine, no es mi tema de investigación, pero cuando miramos hoy día, qué sé yo, el cine en Latinoamérica, Chile es uno de los países más fuertes, qué sé yo, México, Chile, Argentina, yo creo, me parece, ¿no? Por lo que llegue en Brasil, por lo menos, son los países donde se produce mucho cine, ¿no? Y yo creo que viene de toda una historia como eso que nos has contado, ¿no? Yo creo que me parece que es una tradición, y no sé, la industria, que también eso tiene que ver, ¿no? De haber espacios donde se pueda producir, porque es algo costoso y todo eso, entonces me parece que es algo que ya es histórico, ¿no? En Chile, por lo que cuentas, ¿no? Sí, yo creo que sí, y algo que uno no se da mucho cuenta, en verdad, siendo chileno. Yo estoy que ahora, por ejemplo, ahora mismo que lo escucho, como que pienso que sí es cierto, como que uno acá un poco aminora esa influencia, pero sí es bastante fuerte, y una tradición bastante fuerte y consolidada. Y un ejemplo de eso es lo que yo les decía, por eso la importancia del Festival de Cine Viña del Mar del año 60, porque ahí se ve como Chile, Argentina, Brasil también con el Cinema Novo, y Uruguay en menor medida son como los 4 países que llevan la cabeza de ese espíritu de lo nuevo, ¿no? Como que uno ve desde que ahí nace esa idea y confluye, y es una tradición que hoy día es muy importante. O sea, el cine latinoamericano no se explica sin esos nuevos cines. Porque ahí surge la idea de hacer un cine propio, auténtico, fuera de los cánones de influencia europea y sobre todo hollywoodense. Neide.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Marcelo, quería preguntarte una cosa. ¿Cómo hablaste ahí sobre la cantidad de gente que trabajaba con cine, ¿no? Que empezó y que tuvo una producción tan grande en el exilio? También pensaba, por lo menos la información que tengo, es que Chile, de los países hispanohablantes aquí, de los países donde hubo dictadura, fue el país que más gente se exiló. Esto es verdad, ¿no? Y quería preguntarte si este fenómeno de la cantidad de producción de cine desde el exilio pasa también en otras áreas artísticas o, bueno, otras que Sí. a lo mejor conozcas. Yo creo que pasa como un nivel similar con la música. La Ujú. música era quizás la expresión popular más fuerte en Chile, artística antes del golpe, y se había construido un movimiento muy potente que es la llamada nueva canción chilena, donde está Víctor Jara, Inti Illimani, Quillapayún, conocen como los nombres más importantes, y que venían todos influenciados por Violeta Parra, que murió el año 68, murió antes de que saliera Allende. Pero bueno, esa influencia está en todo sobre ellos. Y todos ellos, los que sobreviven obviamente, se van al exilio, sobre todo Europa, Francia, Italia, son como los países donde se van casi todos, Alemania también, y construyen una discografía muy potente también afuera. O sea, Inti Illimani es muy famoso en Europa por lo mismo, en Italia, donde residen, son muy populares hasta el día de hoy, según tengo información. Y todos producen mucho. Hay yo creo que es más grande de lo que produce el cine. Y en otro ámbito no lo podría afirmar con mucha claridad, como en las artes plásticas, aunque sí hay muchos pintores y artistas que se van también al exilio, pero no sé si producen tanto como si siguieron produciendo películas y discos, álbumes. Pero de la música sí, es muy potente. Hay varios documentales, de hecho, del exilio, que se centran justamente sobre músicos o encuentros musicales, filman esos encuentros afuera. Sí, porque yo, por ejemplo, conviví con muchos chilenos, ¿no? Acá en Brasil, en los años 80 y 90, ¿no? Así, yo tuve una compañera de secundaria que era de Chile, ¿no? Después, cuando empecé a trabajar, ya en los años 90, tenía un jefe que era chileno. Entonces, así gente que participó de mi vida durante los años 80 y 90, o sea, no es una casualidad que yo haya cruzado con esta gente, ¿no? Y eso muestra cómo fue fuerte este movimiento de exilados de Chile hacia a tantos países, incluso a Brasil, ¿no? En un momento que todavía estábamos viviendo una dictadura, ¿no? Sí. Ahora como que uno, además, estudiando todas esas obras de música y película, al menos lo que yo más conozco, es como que uno se da cuenta también, y es lo importante, lo valioso de que hayan seguido creando, como que todas esas obras dan cuenta de lo duro que es el exilio. Porque acá lo que la derecha al menos trata de decir muchas veces, trató de instalar la idea de que casi que la gente se iba de vacaciones al exilio y lo pasaba estupendo viviendo en Europa, o en Cuba casi todos los días en la playa, al sol, como que esa es la idea que la derecha trata de instalar. Pero esta obra justamente demuestra lo difícil psicológicamente que fue todo para toda esta generación seguir viviendo afuera, porque era un desarraigo muy fuerte y sobre todo con la frustración de haber fracasado en el proyecto político de Allende. Como correr con esa frustración fue muy duro para toda esa gente, y uno viendo esta obra se da cuenta de eso, y son muy duras de ver por lo mismo.
Vale. Ahora, no sé si nadie quiere decir algo más. Le pasamos a Graciela. No, ya está, gracias. No, solo quería hacer un comentario de lo que habías dicho antes, Marcelo, sobre esa autonomía, esa búsqueda de autonomía del cine europeo y estadounidense que se produce en los años 70, que es un movimiento paralelo a lo que pasa en la literatura. Es el momento donde América Latina aparece con personalidad propia, ¿no? Entonces, en fin, creo que el cine va exactamente en ese mismo movimiento, ¿no? Nada, era solo complementar lo que habías dicho. Sí, sí. Yo creo que la literatura es como el que primero dio el paso en ese sentido, ¿no? Sí, sí, me imagino que sí, porque era, tal vez se tenía más acceso, la gente leía más, ¿no? Entonces, de alguna forma, los escritores, fueron haciendo esa comunidad latinoamericana, se fueron comunicando y, bueno, y el cine entra en ese movimiento de los años 70, ¿no? Claro. Tal vez tenga que ver también con la Revolución Cubana, ¿no? Un poco haya influenciado las producciones artísticas, por lo menos durante los 60, después se rompe un poco todo ese encantamiento, pero bueno. Sí, o sea, al menos, bueno, lo dije un poco cuando hablé de los inicios de Chaskel, como cuando abre el cine club universitario, es como pensar por qué el cine no puede seguir esta tendencia que está tomando la literatura. Acá en Chile puntualmente la poesía estaba haciendo ese trabajo muy fuertemente, y la pintura también. Varios artistas plásticos estaban pensando Chile de otra forma, y ellos, ¿por qué el cine no puede entrar en ese grupo también? Entonces, esa necesidad de hacer cine nace a partir de esa pregunta igual. Gracias. Bueno, yo creo que podemos ir, yo creo que tenemos cosas para hablar si estuviéramos en vivo, con este sol que hace en una plaza, en algún lugar, estaríamos toda la tarde hablando, ¿no? Sí. Pero ya pasamos unos 15 minutos, yo creo que podemos ir terminando. Natalia aquí agradece. Si fue una super clase, yo estoy segura que bien que la grabamos, ¿no? Porque la podemos rever después cuando tengamos alguna, ¿cómo era? ¿No? Yo tomé muchas notas, pero no sé, en un momento cuando tengamos dudas podemos acceder. Después, Marcelo, vamos a ver el video en el YouTube. Sí, me comprometo a mandar por el correo. Bueno, se lo voy a mandar a Natalia, que le agradezco porque gestionó todo esto, básicamente. Les puedo mandar los links de las películas que vimos para que las puedan ver, y las que no están online se las puedo mandar igual. Pero eso me comprometo. Perfecto, me encanta la piratería cultural, me encanta. Entonces, perfecto, muchas gracias, Marcelo. Fue una alegría, pero como repito, hemos aprendido mucho, ¿no? Y bueno, y ahí voy terminando. Ya invito a todos, el día 11 de diciembre vamos a hacer nuestra próxima edición del Charlas. Vamos a discutir la película La Tregua, que es sobre una obra literaria, ¿no? De Benedetti, pero la película es argentina, la versión que vamos a ver. Entonces están todos invitados e invitadas, Marcelo también si quiere. y es eso. Muchas gracias a todos que estuvieron aquí y especialmente a Marcelo y a Natalia que invitó a Marcelo y nos vemos. Sí, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, Natalia. Chao. Chao, Andrea. Muchas gracias. Un beso. Chao.